Buenas tardes. Y quiero agradecer muchísimo la presencia de hoy, aunque no venía con mucha gana, porque soy un poco perezoso para estas cosas, así hablar. Me pone un poco nervioso, pero tengo que agradecer muchísimo el regalo que se me ha hecho por las intervenciones de los ponentes que estaban antes en la mesa, porque uno de ellos es un gran maestro que ha sido para mí, con el que he trabajado, como don Aquilino Polaino, y otra porque ha sido una discípula bachillera con la que hemos podido compartir, y me encanta ver cómo se puede crecer cuando uno verdaderamente va al fondo de lo que quiere hacer en la vida, ¿no? En 36 años de educador me considero hijo de don Giussani, y no tanto por lo que he aprendido, que habrá sido mucho o poco, creo que es muchísimo lo que me ha enseñado, pero siempre hay más, hay gente que sabe mucho más y que ha enseñado, don Giussani les ha enseñado mucho más. Me considero hijo por lo que he podido comprobar y constatar en mi propia vida, y que no es como cuando uno repite como un discípulo, sino que vive como un hijo algo que te ha sido transmitido. Porque lo que has hecho tuyo, por lo que has hecho, porque lo has hecho tuyo en tu vida. Y entonces esa verdad que vive en ti, esto es impresionante en la educación, despierta a los que están a tu alrededor, en el caso de los profesores, a los alumnos que tienes delante, cuando vivimos realmente aquello que hemos aprendido, que hemos hecho en nuestra propia vida, ¿no? Y repito, no tanto por lo que les puedes transmitir unos valores o por lo que les puedes acompañar en el cumplimiento y hacerles mejores personas, cumplir mejores las leyes, en fin, todas estas cosas que se piden muchas veces en la educación, que no son lo más interesante, evidentemente, sino se es educador cuando se es consciente de que la vida, que el día a día no te la das tú, como se nos ha dicho fantásticamente, cuando se es consciente de ello, que la realidad no depende de ti. Esto es lo que nos ha enseñado a mí especialmente don Giussani, que cada instante se nos da para crecer. Y la educación lo único que tiene que perseguir es nuestro crecimiento, y por tanto, en el caso de nosotros como profesores, o el mío, el crecimiento de nuestros alumnos. Por otro lado, único objetivo de la educación. Entonces uno entiende que existe un método, un camino que es lo que hace posible el cumplimiento de la vida, como se expresa bellísimamente en la exposición que os aconsejo que visitéis, que está ahí en la sala contigua, arriba. El gran milagro es este cumplimiento de la vida a partir de una mirada que uno ha encontrado en su propia vida y por lo tanto lo sigue, como diré ahora. Por eso puede haber grandes intelectuales cristianos en los últimos siglos, y los hay, y sin embargo pocos han traducido su genialidad en un método. El primer capítulo del Evangelio de San Juan fue lo que Giussani llevó a la práctica en su vida, lo que atravesó continuamente su conciencia. A esto llamo llevarlo a la práctica, traspasar continuamente su conciencia. El Verbo se ha hecho carne, que Dios se ha hecho hombre y que habita entre nosotros, ¿no? Que ese misterio grande que traspasa toda realidad se ha hecho concreto en una materialidad, ¿no? Como decía María Zambrano. Para proponernos la segunda parte, don Giussani nos propone la segunda parte del primer capítulo de Juan, mostrándonos el método, ¿no? Para la realización para el cumplimiento de nuestra vida, y que también ha salido de distintas maneras hoy en el día, en las distintas ponencias, ¿no? La segunda parte del primer capítulo de San Juan, seguidme, respuesta a la pregunta de aquellos primeros que lo encontraron, Maestro, ¿dónde vives? Para que con él podamos realizar nuestra humanidad, que es lo que manifiesta la gloria de Dios en el mundo. Por tanto, si es interesante la fe, es por esto, porque hace posible el cumplimiento de mi felicidad, que es la realización del humano, del estudio, del trabajo, de la familia, de la montaña, del tiempo libre, de todo aquello que deseamos y que a veces tenemos la tentación de pensar que todo se pierde. Y sin embargo, no es así, ¿no? Por tanto, resumo que la experiencia de ser hijo, o la experiencia de haber seguido a un padre, o la experiencia de ser profesor siguiendo a un padre, es la de transmitir el significado, el sentido de la realidad, el sentido de la vida. La experiencia de hijo es haber intuido que ese sentido tiene que ver contigo y que estás llamado a verificarlo, ¿no? Tenía pensado 3 ejemplos, pero solo voy a poner uno, ¿no? Me impresiona mucho
Ya que se ha mencionado a Rubnik, y doy las gracias a María, a la profesora María Velasco, que lo ha hecho bellísimamente esta mañana. La obra que a mí más me entusiasma de Rubnik, no conozco todas, es una que casi nadie ha visto, que está en el Colegio Mayor San Pablo CEU, que os aconsejo cuando vayáis al CEU, a la capilla, donde está en el altar algunos trabajos que hacen, y en el frontal del ábside está Cristo en la cruz y tiene al Cirineo quitándole el clavo y a la Magdalena jugándole con sus cabellos los pies de Cristo, ¿no? Como el Padre ha querido implicarnos, como se ha dicho hoy también, en nuestra libertad, en nuestra propia realización, en nuestra propia salvación, ¿no? Y es ahí donde el Hijo se siente a su vez Padre con otros, ¿no? Y esto es lo que quería transmitiros. Gracias.